La exposición de Crecer supone la vuelta a Bilbao del artista Bene Bergado, nacida y educada aquí. Es un título que está asociado directamente a un cierto movimiento cultural y social que se ha hecho consciente de los límites del crecimiento humano. Esta exposición supone para mí una nueva revisión de algunas piezas que desarrollé anteriormente, porque yo siempre planteo las piezas en un continuo desarrollo hasta que dejan de ser mías. Es la continuación de los proyectos anteriores. El término de crecimiento entonces tiene también una raíz indoeuropea muy fuerte, porque realmente es compartida con la palabra ker, de crecimiento, y de cere, quere, cereal. Y eso tiene que ver con el origen mismo de lo que hoy en día algunos autores entienden como el antropoceno, una nueva era geológica en la que por primera vez los humanos somos responsables de algunos cambios a gran escala a nivel planetario, ¿no? El artista decidió desnudar bastante el espacio, ¿no? Y a partir de ahí podemos encontrar en las dos primeras partes de la exposición dos obras que son relecturas de obras suyas anteriores. Abatimiento, encuentro y ornamento, en su origen eran dos lienzos vírgenes sobre una mesa andamio. Hay una red que divide el espacio entre dos jugadores. Esa red está puesta en sección áurea. Quiere decir que ninguno de los dos jugadores juega con las mismas posibilidades. Siempre hay uno que tiene más posibilidades que otro en todas las cuestiones de la vida. En esta ocasión he levantado los lienzos otra vez a la pared, los he abatido y los platos al abatir han caído al suelo. Unos están con una ornamentación dorada y otros con una ornamentación negra, con fechas diferentes de etapas de mi vida. Son platos que han sufrido una confrontación y están rotos, algunos enteros. Entonces encontramos una escena donde el lienzo y la red son un paño de representación y todo el contenido ha bajado a la tierra, ha caído al suelo. En la siguiente instalación, titulada Componentes, el artista ha creado una relectura de la obra anterior que era Prospecto, que era un listado de todo tipo de elementos añadidos a la alimentación, donde podemos encontrar absolutamente de todo, desde ácido sulfúrico, cianuro, plata, oro. Conservantes, colorantes, edulcorantes, espesantes, acidulantes. Como si fueran unos créditos cinematográficos, vemos un recorrido de muchísimos elementos, todo tipo de ingredientes, hasta llegar a casi 20 tipologías, que no sabemos en qué cantidad, en qué dosis se encuentra en cada alimento que comemos. La lista es terriblemente larga y también abrumadora si pensamos en que las proporciones de esos compuestos siempre están afectadas por la posibilidad de que se conviertan en veneno, ¿no? Es algo que te engancha ver subir todos esos nombres, pero también te abruma, ¿no? Esa es un poco la idea del vídeo. En la zona interior encontramos dos partes. En un lateral está la instalación batería, una gran estantería industrial de 20 metros de largura que acoge piezas desde los años 90 hasta el 2023 de manera intercalada y estableciendo relaciones entre ellas, ¿no? Aquí hay obras de Bene Bergado que son, vamos, de las más antiguas, fechadas en los años 80, hasta obras recientes vinculadas con la última exposición. Hay también elementos de trabajo, piezas a medio hacer. Es decir, es una especie de representación del propio proceso de trabajo, entendiendo que cada vez que uno se enfrenta a una situación nueva, digamos, crear una nueva obra, tiene todo lo demás atrás, ¿no? Es la estantería más grande que he construido porque empecé en el Musac, que fue cuando un poco también me liberé en los espacios de la peana. Entonces, al querer hablar de las piezas anteriores, tenía que ver de qué manera las reubicaba para que se pudieran leer y relacionar y establecer una reflexión sobre los trabajos anteriores. Creo que aglutina muy bien todo el trabajo de 2 décadas de mi vida. Los ornamentos no son elementos decorativos, nunca lo han sido, ¿no? Sino que son los lugares donde se condensa dificultad para tratar con lo intratable. Digamos que son los testimonios de un conflicto. Entonces, en el caso de las obras de Bene, esta función simbólica del ornamento
se traduce en el uso de signos que repiten precisamente a lo conflictivo. Signos de peligro de radioactividad, signos de peligro de envenenamiento. Todos esos signos que son advertencias sociales aparecen en situaciones ornamentales, ¿no? Con lo cual volvemos a retrotraer la importantísima función de la función ornamental en la sociedad contemporánea. Terminando, pasamos a la instalación central, Tierra Quemada, que es una instalación realizada y producida por Azcuna, en donde aquí hay una mezcla importante entre el título, que tiene que ver con un carácter ideológico importante, y una parte autobiográfica también de mi relación con Bilbao y con lo familiar, ¿no? Es una torre dividida en 4 partes, que está como almacenada, no utilizada. No se sabe si se ha depositado para usarse o para dejarse definitivamente abandonada. Se ha convertido en un hábitat, como en un lugar de refugio, ¿no? Que tiene que ver mucho con las piezas mías de trampas que he desarrollado en años anteriores, que son pequeños hábitats donde hay una relación entre el habitar, el lugar de protección que te da el habitar y a la vez el estar encerrado, ¿no? La torre no aparece ni erecta ni destituida, sino que es una especie de torre que medio montada, en una situación medio de almacén para poder ser usada, pero autocontenida, como si esa autocontención de la que se espera en una conciencia de los límites del crecimiento, formase parte de una nueva forma de habitar de una manera más aceptable con respecto a las exigencias de la propia inercia destructiva de nuestra sociedad, ¿no? Entender la torre como un lugar habitable nos habla también de la capacidad de adaptación que tenemos los humanos y que nos va a tocar un poco vivir. Entonces, esta instalación, Tierra Quemada, que además tiene un título bélico, tiene que ver con esos lugares que se acaban destruyendo para que el enemigo no tenga subsistencia para vivir o para destruir psicológicamente a los propios habitantes de la zona. La erección de los monumentos, con esa lógica empírica de la verticalidad, de la altura y de la posición, de crear un campo territorial, ha sido también en la historia contestada por gestos destituyentes, coinciden con un cambio de poder, que funcionan con una especie de monumentalidad negativa, ¿no? También entonces que la erección y la destrucción de la torre son como 2 momentos de inspiración y expiración que corresponden a una especie de respiración territorial, ¿no? Frente a esta situación de crecimiento exponencial, nos habla también de un decrecer. O sea, esto, más que representar un lugar de vida, simboliza un sistema de adaptación a las circunstancias que vengan. Y a la vez que puede ser muy terrible la situación, a la vez también hay una esperanza de que seamos capaces de tomar conciencia de que adaptarnos a una situación donde repensemos dónde estamos y podamos recuperar unos estados y unos tiempos anteriores, nos van a facilitar la posibilidad de una adaptación hacia el futuro.